Hay un momento que casi todos hemos vivido, aunque pocos lo nombramos en voz alta. Ese instante en que te sientas, quizás en la cocina a las 2 de la madrugada, con una taza de café frío entre las manos, y piensas, ya no sé qué más puede hacer. No es rendición, no es debilidad, es simplemente que has llegado al borde de lo que un ser humano puede cargar solo. Y en ese silencio, en esa oscuridad particular que no tiene que ver con la luz apagada, sino con algo mucho más profundo dentro de ti, surge una pregunta que duele más que cualquier fracaso concreto. La pregunta no es ¿qué hago ahora? La pregunta, si somos honestos, es ¿tiene esto algún sentido? Quiero quedarme contigo en esa pregunta hoy. No voy a darte respuestas rápidas porque las respuestas rápidas para el dolor profundo son como un parche sobre una herida que necesita cirugía. Lo que quiero hacer es algo diferente. Quiero caminar contigo despacio por uno de los territorios más difíciles y al mismo tiempo más fértiles de la experiencia humana. Ese lugar donde la esperanza parece haberse agotado por completo y donde, paradójicamente, algo extraordinario puede comenzar a crecer. Permíteme hablarte de Viktor Frankl, no como un dato de libro de texto, sino como un ser humano de carne y hueso que vivió algo que ninguna palabra puede describir del todo. Víctor era psiquiatra en Viena, un hombre brillante, con una familia que amaba, con proyectos, con sueños. En 1942 fue arrestado junto con su esposa y sus padres y deportado a los campos de concentración nazis. Perdió a casi toda su familia en aquellos campos. Sobrevivió a Auschwitz, a Dachau, a Bergen-Belsen. Cuando fue liberado en 1945 no tenía prácticamente nada. Su mundo material, afectivo y profesional había sido destruido de una manera que a la mayoría de nosotros nos resulta imposible imaginar. Y sin embargo, Viktor Frankl no solo sobrevivió, escribió uno de los libros más leídos del siglo XX. Desarrolló una forma de psicología que ha ayudado a millones de personas. Y la pregunta que me fascina, la pregunta que me parece esencial para lo que quiero compartirte hoy, es esta: ¿qué encontró Frankl en aquellos campos que le permitió no romperse por dentro cuando todo lo externo ya estaba roto? Él mismo lo explicó. Dijo que descubrió que al ser humano se le puede quitar absolutamente todo excepto una cosa, una sola cosa: la libertad de elegir su actitud ante cualquier circunstancia dada, la libertad de elegir su propio camino. Y eso, esa pequeña llama interior que ningún campo de concentración pudo apagar. Eso es lo que yo quiero explorar contigo hoy desde una perspectiva que va aún más lejos que la psicología, aunque la psicología sea una aliada maravillosa. Quiero hablarte de esa llama desde la fe, desde la sabiduría que llevan siglos, acompañando a hombres y mujeres en sus momentos más oscuros. Porque hay algo que la fe añade a lo que Frankl descubrió. Y es esto: esa libertad interior no es solo tuya, no la fabricaste tú solo. Hay alguien que la puso ahí. Hay alguien que conoce tu nombre, que conoce el número exacto de cabellos de tu cabeza, que conoce el peso de lo que estás cargando ahora mismo mientras escuchas estas palabras, y ese alguien no está mirando desde lejos con indiferencia. Está aquí, en este momento, en este dolor tuyo que quizás llevas semanas, meses o años sin poder nombrar del todo. Pero no quiero que me creas simplemente porque lo digo. Quiero que lo descubras. Quiero que lo veas con tus propios ojos, en tu propia historia, en los detalles de tu propia vida. Así que vamos a ir construyendo esto juntos, ladrillo a ladrillo, con calma. El primer principio que quiero plantearte es este: la esperanza no es optimismo. Y esta distinción es absolutamente crucial, porque muchas personas han confundido las dos cosas y al final han terminado decepcionadas de ambas. El optimismo dice, todo va a salir bien. La esperanza dice algo muy diferente. La esperanza dice, no sé cómo va a salir esto, pero no estoy solo en ello. ¿Ves la diferencia? El optimismo es una predicción sobre el futuro y las predicciones fallan. Tú puedes ser el más optimista del mundo y aún así perder el trabajo, enfermar, ver cómo una relación que amabas se deshace, ver cómo un proyecto en el que pusiste años de vida no funciona. El optimismo, cuando se estrella contra la realidad, puede dejarte más destrozado que si nunca hubieras esperado nada. Hay personas que me han dicho con una amargura enorme: padre, yo siempre pensé que si hacía las cosas bien, si trabajaba duro, si era buena persona, todo iría bien. Mire dónde estoy. Y esa amargura no viene solo del dolor de la situación, viene de la traición de una promesa que nadie en realidad les había hecho, pero que ellos habían dado por garantizada. La esperanza bíblica es radicalmente diferente. No es una promesa de que no habrá tormenta.
Es una promesa de que no estarás solo en la tormenta. Y eso lo cambia todo, absolutamente todo. Piensa en el Salmo 23. Seguramente lo has escuchado alguna vez. El Señor es mi pastor, nada me falta. Hay gente que lee ese salmo y piensa, bueno, si el Señor es mi pastor, ¿por qué me falta tanto? Y es una pregunta legítima, merece una respuesta honesta. Pero sigamos leyendo ese salmo, porque lo que viene después es la clave. Aunque camine por cañadas oscuras, no temo ningún mal, porque tú vas conmigo. El salmo no dice, aunque camine por cañadas oscuras, no habrá cañadas oscuras. No dice, como el Señor es mi pastor, el camino será siempre llano y soleado. Dice, habrá cañadas oscuras, habrá valles de sombra, y en ellos tú vas conmigo. Eso es la esperanza, no la ausencia del valle, la presencia de alguien en el valle. Y ahora quiero que hagas algo conmigo. Quiero que pienses honestamente en tu valle actual. Puede ser una crisis económica que no ves cómo resolver. Puede ser una enfermedad, la tuya o la de alguien que amas. Puede ser una soledad que se ha instalado en tu vida de una manera que no esperabas. Puede ser ese matrimonio que cruje, o ese hijo que se ha alejado, o ese sueño que llevas años persiguiendo y que parece no llegar nunca. Sea lo que sea, nómbralo. Al menos para ti mismo, en este momento, porque el primer paso para recibir ayuda es reconocer que la necesitas. Y ahora permíteme decirte algo que puede sonar extraño, pero que quiero que consideres con mucho cuidado. Ese valle que estás nombrando ahora mismo no es una señal de que Dios te ha abandonado. Es, con frecuencia, el lugar exacto donde Dios trabaja con más profundidad. Y sé que eso puede sonar a consuelo barato si no lo explico bien. Así que déjame explicarlo. Hay una imagen en la Biblia que me parece de una belleza y una profundidad extraordinarias. Es la imagen del alfarero y el barro. El profeta Jeremías, en uno de sus momentos de mayor confusión y dolor, recibe una instrucción aparentemente simple: baja a la casa del alfarero. Y Jeremías baja y ve al alfarero trabajando con el barro en el torno. Y el alfarero está haciendo una vasija, pero la vasija se estropea entre sus manos. Y entonces el alfarero no tira el barro, no lo abandona, lo vuelve a amasar y hace con él otra vasija, como mejor le parece. Jeremías entendió el mensaje y yo quiero que tú también lo entiendas hoy. Cuando el barro se estropea, el alfarero no lo desecha, lo trabaja de nuevo, lo presiona, lo moldea, lo somete a una presión que el barro, si pudiera hablar, probablemente describiría como dolorosa e incomprensible. Pero el alfarero sabe lo que está haciendo. El alfarero tiene en mente una forma, una belleza, una utilidad que el barro todavía no puede ver. ¿Cuántas veces en tu vida, mirando hacia atrás, has podido ver que algo que en su momento te pareció un desastre absoluto fue en realidad el inicio de algo mucho mejor? ¿Cuántas veces ese trabajo que perdiste abrió la puerta a otro que nunca habrías buscado? ¿Cuántas veces esa relación que terminó, que te destrozó, te llevó eventualmente a conocerte a ti mismo de una manera que de otro modo nunca habrías logrado? No estoy diciendo que el dolor sea bueno en sí mismo. El dolor es dolor y hay que respetarlo como tal. Estoy diciendo que el dolor no es la última palabra y que hay manos mucho más sabias que las nuestras trabajando con ese barro que somos. Pero quiero ser honesto contigo sobre algo que con frecuencia la gente de fe no dice en voz alta y que creo que es importante decir. Hay momentos en que la fe no se siente. Hay momentos en que rezas y el silencio parece absoluto. Hay momentos en que lees las palabras del Salmo 23 y no las sientes verdaderas, no porque sean falsas, sino porque el dolor es tan grande que ensordece todo lo demás. Y en esos momentos la tentación más poderosa no es el ateísmo intelectual, es el abandono emocional. Es ese pensamiento de ¿para qué seguir creyendo si no siento nada? Y quiero decirte algo muy importante sobre eso. El hecho de que no sientas la presencia de Dios no significa que Dios no esté presente. Igual que el hecho de que no sientas el latido de tu corazón en este momento no significa que tu corazón haya dejado de latir. Hay cosas que funcionan independientemente de que las sintamos. Y la fe en sus momentos más maduros y más profundos no es un sentimiento, es una decisión. Es una elección que se hace. A veces con los dientes apretados de seguir confiando aunque no se vea, aunque no se sienta, aunque todo lo que te rodea parezca contradecirlo. Job lo vivió así. Ese hombre del Antiguo Testamento cuya historia es una de las más crudas y honestas de toda la Biblia. Job lo perdió todo, y digo todo de verdad. Sus hijos, su salud, su hacienda, su reputación. Y sus amigos, con la mejor intención del mundo, fueron a visitarlo y le dijeron básicamente lo que mucha gente religiosa todavía dice hoy.
Algo habrás hecho. Dios no castiga a los inocentes. Examina tu conciencia. Y Job, con una valentía que me parece admirable, les dijo que estaban equivocados. Job no aceptó esa explicación fácil. Job le reclamó a Dios. Job le dijo: no entiendo lo que está pasando. No lo acepto. Quiero una explicación. Y lo que me parece extraordinario del libro de Job es que Dios no le reprocha esa reclamación. Al final del libro, Dios le dice a los amigos de Job que ellos no han hablado bien, pero que Job sí. ¿Por qué? Porque Job fue honesto. Porque Job no fingió una paz que no sentía. Porque Job se atrevió a llevar su dolor directamente a Dios en lugar de esconderlo detrás de fórmulas religiosas. Y esa honestidad, esa relación real y sin filtros con Dios, fue lo que permitió que la historia de Job tuviera un final que nadie habría podido predecir desde el fondo del pozo. Y aquí llegamos a uno de los principios más contraintuitivos de la espiritualidad cristiana. Y es este: la desesperación honesta vale más que la esperanza fingida. Dios no necesita que le mintamos. Dios no necesita que fingirnos bien cuando estamos destrozados. Dios no necesita que pongamos cara de paz en la iglesia mientras por dentro nos estamos ahogando. Lo que Dios quiere es exactamente lo contrario: que lleguemos a Él tal como estamos, con el barro sucio, con las manos temblorosas, con las preguntas sin respuesta, con la rabia incluso, porque solo desde la honestidad puede comenzar la sanación real. Me acuerdo de una mujer, la llamaré María, aunque ese no es un nombre real, que vino a verme hace algunos años. Había perdido a su hijo en un accidente de tráfico. Un chico de 22 años, lleno de vida, lleno de futuro. Y María me dijo algo que me quedó grabado para siempre. Me dijo: padre, llevo meses yendo a misa y rezando el rosario y haciendo todo lo que se supone que hay que hacer. Y no siento nada, me siento una hipócrita. Me siento como si estuviera actuando en una obra de teatro, en la que ya no creo. Y yo le pregunté: ¿y qué sientes de verdad cuando estás sola? Y ella se quedó en silencio un momento y luego dijo: rabia. Siento una rabia enorme y no me atrevo a decírsela a Dios porque me parece una falta de respeto. Y yo le dije: María, dísela exactamente como me la estás diciendo a mí. Porque Dios puede con tu rabia, Dios puede con tu dolor, Dios puede con tus preguntas. Lo que Dios no puede hacer es sanar lo que tú no le permites tocar. Esa conversación cambió algo en María. No de un día para otro, porque el dolor de perder un hijo no se cura en una tarde. Pero algo se abrió, algo que estaba cerrado y bloqueado comenzó a moverse. Y con el tiempo, con mucho tiempo y mucho trabajo y mucha gracia, María encontró un camino. No un camino sin cicatrices, un camino con cicatrices, pero un camino al fin. Y esto me lleva al segundo gran principio que quiero compartir contigo hoy. La esperanza no elimina el dolor. La esperanza da sentido al dolor y esa es una diferencia enorme. Vivimos en una cultura que tiene una relación muy extraña con el sufrimiento. Por un lado, lo vemos constantemente en las pantallas, en las noticias, en las series, en los documentales. Por otro lado, en nuestra propia vida, hacemos todo lo posible por evitarlo, anestesiarlo e ignorarlo. Tomamos pastillas para dormir cuando no podemos. Nos llenamos el tiempo de actividades para no tener que pensar. Nos sumergimos en el trabajo, en las redes sociales, en cualquier cosa que nos permita no sentir lo que estamos sintiendo. Y eso tiene un coste enorme, porque el dolor que no se procesa no desaparece, se acumula, se transforma, aparece más tarde con más fuerza en forma de ansiedad crónica, de irritabilidad, de relaciones rotas, de ese vacío que no sabes nombrar, pero que está ahí, siempre ahí esperando. La tradición espiritual cristiana tiene una palabra para el proceso de atravesar el dolor en lugar de evitarlo. La palabra es pasión, en su sentido etimológico, del latín pati, que significa sufrir, pero también soportar, atravesar. Y la imagen central del cristianismo, la imagen de la cruz, no es una imagen de derrota, es una imagen de travesía, es la imagen de alguien que no rodeó el dolor, sino que lo atravesó, y que al atravesarlo lo transformó en algo que el mundo nunca había visto antes. No te estoy pidiendo que busques el sufrimiento, eso sería masoquismo, no espiritualidad. Te estoy diciendo que cuando el sufrimiento llega, que llegará, porque forma parte de la condición humana, la pregunta que lo transforma no es ¿por qué me pasa esto a mí? La pregunta que lo transforma es ¿qué puede nacer de esto? Y esa pregunta es la que marca la diferencia entre alguien que es aplastado por sus circunstancias y alguien que, como esa semilla que rompe el asfalto, encuentra la manera de crecer incluso en las condiciones más adversas. Porque esa semilla no rompe el asfalto por fuerza bruta. La rompe porque tiene dentro de ella algo que la lleva hacia la luz,
una orientación, un propósito, una dirección que está inscrita en su propia naturaleza. Y tú también tienes eso. Lo tienes aunque ahora mismo no lo sientas. Lo tienes aunque ahora mismo estés convencido de que no, porque fuiste creado con un propósito. Fuiste creado con una dirección inscrita en tu naturaleza más profunda. Y esa dirección, ese propósito no desaparece cuando las circunstancias se complican. Al contrario, a veces es precisamente en las circunstancias más complicadas donde ese propósito se revela con más claridad. Quiero contarte algo sobre el apóstol Pablo que me parece absolutamente extraordinario en su contexto histórico. Pablo escribió algunas de sus cartas más luminosas, más llenas de esperanza y de alegría, desde la cárcel. No, desde un retiro espiritual en un monasterio tranquilo, desde la cárcel, con cadenas en los pies, sin saber si lo iban a ejecutar o no. Y desde ahí escribió: he aprendido a contentarme en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido el secreto de estar satisfecho en cualquier situación. ¿Y cuál era ese secreto? Lo dice en la frase siguiente: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No todo lo puedo porque soy fuerte. No todo lo puedo porque tengo la actitud correcta. Todo lo puedo porque hay una fuente de fuerza que no depende de mis circunstancias externas, que no se agota cuando mis recursos se agotan, que no desaparece cuando mi energía desaparece. Y esto me lleva a algo práctico, porque no quiero que esto se quede solo en palabras hermosas. Quiero que puedas llevarte algo concreto de esta conversación, algo que puedas usar mañana o esta noche o en el próximo momento difícil. Lo primero es esto: cuando llegue el momento de crisis, el momento en que sientas que ya no puedes más, no intentes resolver todo de golpe. El cerebro humano en estado de estrés extremo no puede procesar el futuro con claridad. Cuando estás en el fondo del pozo, el horizonte parece imposible. Pero el siguiente paso concreto y pequeño, ese sí puedes verlo. Y la fe práctica y cotidiana no te pide que veas todo el camino. Solo te pide que des el siguiente paso. Hay un versículo del Salmo 100 que dice: tu palabra es lámpara para mis pasos, luz en mi sendero. Fíjate en la imagen, no dice: tu palabra es un faro que ilumina todo el horizonte. Dice: lámpara para mis pasos. Una lámpara de aceite en la antigüedad iluminaba lo suficiente para ver el siguiente paso, no todo el camino. El siguiente paso. Y eso es suficiente. Eso es todo lo que necesitas para seguir avanzando. Lo segundo que quiero darte es esto: aprende a distinguir entre el problema y la narrativa sobre el problema. Esto es algo que los psicólogos modernos han estudiado mucho y que la sabiduría espiritual lleva siglos enseñando de maneras diferentes. El problema es lo que ocurre. La narrativa es la historia que te cuenta sobre lo que ocurre. Y esa narrativa puede ser tu mayor aliada o tu mayor enemiga. Cuando Pedro caminó sobre el agua, en ese relato maravilloso del Evangelio de Mateo, todo iba bien mientras mantenía los ojos en Jesús. Empezó a hundirse cuando miró las olas. Las olas no cambiaron, el viento no cambió. Lo que cambió fue el foco de su atención, y con eso cambió toda su experiencia de la realidad. No te estoy diciendo que ignores los problemas. Los problemas hay que verlos con claridad para poder resolverlos. Te estoy diciendo que hay una diferencia enorme entre mirar el problema y quedarte hipnotizado por él, entre reconocer la tormenta y dejarte definir por ella, entre decir estoy pasando por una crisis económica y decir soy un fracasado, entre decir este matrimonio está en dificultades y decir soy incapaz de amar y de ser amado. Esa diferencia, esa pequeña pero enorme diferencia en la narrativa, puede cambiarlo todo. Y aquí la fe tiene algo absolutamente único que ofrecer, porque la fe te da una narrativa más grande. La fe te dice que tu historia no termina aquí. La fe te dice que eres amado con un amor que no depende de tus éxitos ni de tus fracasos. La fe te dice que hay un autor en esta historia y que ese autor es capaz de escribir con tus errores y con tus heridas y con tus pérdidas algo que tú todavía no puedes imaginar. ¿Recuerdas la historia de José en el Antiguo Testamento? No la del padre de Jesús, sino el José del libro del Génesis, el hijo de Jacob. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Fue llevado a Egipto encadenado, fue acusado falsamente y encarcelado. Y en cada uno de los momentos, si José hubiera escrito la narrativa de su vida desde su perspectiva del momento, habría escrito una historia de traición, de injusticia, de abandono, y habría tenido razón en todos los datos. Pero esa narrativa no era la narrativa completa, porque años después
Desde una posición que nadie habría podido predecir, José pudo ver el cuadro completo. Y le dijo a sus hermanos, a esos mismos hermanos que lo habían vendido: «Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó hacia un bien. No voy a prometerte que tu historia tiene ese final concreto. No sé cómo va a terminar tu historia. Nadie lo sabe. Pero sí te puedo decir esto: la historia no ha terminado todavía. Y mientras no haya terminado, la última palabra no está escrita. Y la última palabra, en la perspectiva de la fe, la tiene aquel que te conoce desde antes de que nacieras y que tiene en sus manos no solo tu presente, sino también tu futuro». Ahora quiero hablar de algo que creo que es uno de los mayores ladrones de esperanza en la vida moderna, y es la comparación. Vivimos en la era de la comparación permanente. Las redes sociales han convertido la comparación, que ya era una tendencia natural del ser humano, en algo absolutamente invasivo e inevitable. Abres el teléfono y en 30 segundos has visto la boda perfecta, las vacaciones perfectas, el cuerpo perfecto, la familia perfecta, el negocio perfecto. Y tú estás en tu cocina a las 2 de la madrugada con el café frío y las deudas sobre la mesa. Y la distancia entre esas dos imágenes puede ser devastadora. Pero hay algo que esas imágenes no te muestran. No te muestran los miedos de esas personas. No te muestran sus noches de insomnio. No te muestran sus matrimonios, que también crujen, sus hijos, que también les preocupan, sus cuentas bancarias, que también a veces no llegan. No te muestran que esa persona que parece tenerlo todo también tiene su valle de sombra, también tiene su cañada oscura, también tiene su momento de las 2 de la madrugada. Y aquí la sabiduría bíblica ofrece algo que me parece de una modernidad sorprendente. En la carta a los Gálatas, Pablo escribe que cada uno examine su propia obra, y entonces tendrá motivo de orgullo solo con respecto a sí mismo, y no comparándose con los demás. Cada uno examina su propia obra. No la obra del vecino, no la obra del que aparece en Instagram, la tuya, tu camino, tu historia, tu proceso, porque el problema de la comparación no es solo que te hace sentir mal. El problema es que te roba el presente. Te roba la capacidad de ver lo que tienes, lo que eres, lo que estás construyendo, aunque sea despacio, aunque sea con tropiezos, aunque sea muy diferente de lo que imaginabas que sería tu vida a estas alturas. Y lo que tienes, lo que eres, lo que estás construyendo, tiene un valor que ninguna foto de Instagram puede medir. Quiero hablarte ahora de la paciencia. No de la paciencia entendida como resignación pasiva, como ese ¿qué le vamos a hacer? Hay que aguantar, sino de la paciencia entendida como confianza activa, como la decisión de seguir sembrando aunque no veas la cosecha todavía, como la decisión de seguir regando aunque la tierra parezca seca. Hay una parábola de Jesús que me parece perfecta para lo que estamos hablando hoy. La parábola del hijo pródigo. ¿La conoces probablemente? Un hijo le pide al padre su herencia antes de tiempo, se va, lo malgasta todo, acaba en la miseria más absoluta, cuidando cerdos y comiendo lo que sobra de los cerdos, que para un judío de aquella época era la imagen más extrema de la degradación. Y en ese momento de absoluta derrota, el texto dice algo precioso: y volviendo en sí, como si hubiera estado fuera de sí, como si el alejamiento del padre no fuera solo geográfico, sino también interior. Y entonces el hijo hace algo, toma una decisión, se levanta y emprende el camino de vuelta sin saber cómo va a recibirle su padre. Sin saber si va a ser recibido como hijo o como esclavo, porque él mismo en el camino va pensando que quizás puede pedir ser tratado como uno de los jornaleros. No espera ser tratado como hijo, ha perdido esa esperanza. Y entonces viene la imagen más poderosa de toda la parábola. El padre lo ve venir de lejos, no lo espera en casa, está mirando hacia el camino, estaba esperando y cuando lo ve no espera que el hijo llegue. Sale corriendo y lo abraza y lo besa. Y el hijo todavía no ha terminado su discurso preparado, todavía está diciendo ya no merezco ser llamado tu hijo, y el padre ya está pidiendo la túnica, el anillo, el banquete. Esa imagen es la imagen más completa que conozco de lo que la esperanza significa desde la perspectiva de la fe. El padre que sale corriendo, el padre que no espera que te lo merezcas, el padre que no espera que estés limpio y presentable, el padre que ve desde lejos que estás volviendo y que sale a tu encuentro antes de que llegues. ¿Y sabes cuál es el primer paso del hijo? Levantarse, solo eso. Levantarse y empezar a caminar en la dirección correcta, no llegar, no estar ya en casa. Solo levantarse y empezar. ¿Cuál es tu levantarte hoy? ¿Cuál es ese primer paso pequeño, quizás vergonzoso, quizás incierto, que podrías dar en la dirección correcta?
No te estoy pidiendo que resuelvas todo, te estoy pidiendo que te levantes, que empieces a caminar, porque hay alguien que está mirando el camino y que cuando te vea venir saldrá corriendo a tu encuentro. Y ahora quiero tocar algo que creo que es fundamental y que con frecuencia se omite en las conversaciones sobre la esperanza y la fe, y es esto, la comunidad. La esperanza no está diseñada para vivirse en soledad, y la fe tampoco. El ser humano es un ser relacional. Fuimos creados para la conexión. Y una de las paradojas más crueles de nuestra época es que nunca hemos estado tan conectados tecnológicamente y tan solos emocionalmente. Hay personas que tienen 500 amigos en las redes sociales y no tienen a nadie a quien llamar cuando están llorando a las 2 de la madrugada. Hay personas que viven en ciudades de millones de habitantes y no conocen el nombre de sus vecinos. Hay personas que llevan años en su parroquia y que nunca han tenido una conversación real con nadie de su comunidad, más allá del saludo de rigor después de misa. Y eso tiene consecuencias. El aislamiento multiplica el dolor. El dolor compartido, en cambio, se divide, no desaparece, pero se hace más manejable. Porque hay algo en el hecho de que alguien te diga: yo también he pasado por algo parecido y sobreviví, que ningún libro y ningún vídeo pueden reemplazar del todo. En el Eclesiastés, ese libro sabio y melancólico y profundamente humano, hay un versículo que siempre me emociona. Más valen 2 que 1 porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Esa exclamación no es un juicio, es una advertencia, es una invitación. Es la sabiduría de siglos diciéndonos que el ser humano no fue diseñado para caer solo y levantarse solo. Fuimos diseñados para la ayuda mutua, para la compañía en el valle, para el abrazo cuando las palabras no alcanzan. Y si en este momento de tu vida estás pasando por algo difícil y lo estás cargando completamente solo, quiero pedirte algo. Quiero pedirte que busques a alguien. No tienes que contarle todo. No tienes que ser vulnerable de golpe, si eso te parece imposible. Pero busca a alguien, un amigo, un familiar, un sacerdote, un pastor, un consejero, alguien de confianza. Porque el peso que llevas, ese peso fue diseñado para ser compartido. Y al mismo tiempo quiero decirte algo sobre el otro lado de esa ecuación. Quiero decirte algo sobre ser tú el que levanta al que cayó. Porque una de las cosas más sorprendentes que he observado en años de acompañar a personas en sus momentos difíciles es esta. A menudo, la persona que más ha sufrido es la que tiene más capacidad de consolar. No siempre, no automáticamente, pero con frecuencia, cuando el dolor se ha procesado, cuando se ha atravesado en lugar de evitarse, se convierte en una fuente de comprensión y de empatía que no tiene precio. Pablo dice así en su segunda carta a los Corintios: el Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, con la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. El consuelo que recibes no es solo para ti, es para que puedas darlo. Tu herida, cuando sana, puede convertirse en el instrumento más poderoso de curación para alguien que está donde tú estuviste. Y esto le da al sufrimiento una dimensión completamente diferente. No lo justifica, no lo hace deseable, pero le da un sentido que va más allá de tu propia historia. Tu historia de superación, tu historia de haber estado en el fondo y haber vuelto a la superficie, puede ser exactamente lo que alguien necesita escuchar en el momento más oscuro de su vida. Puede ser la luz que guía a alguien que todavía no ve la salida. Quiero hablar ahora de algo que creo que es uno de los obstáculos más frecuentes para la esperanza, y es el miedo al futuro, la ansiedad. Esa sensación de amenaza constante, difusa, que no tiene siempre un objeto concreto, pero que está ahí, como un ruido de fondo que no te deja descansar. La ansiedad es una epidemia en nuestra época. Los datos son contundentes. El número de personas que sufren trastornos de ansiedad ha crecido de manera exponencial en las últimas décadas. Y hay muchos factores que contribuyen a eso. La velocidad de los cambios, la incertidumbre económica, la sobreinformación, la presión de las redes sociales, la pérdida de estructuras comunitarias y religiosas que antes daban un marco de sentido. Pero más allá de los factores sociológicos, hay algo en la raíz de la ansiedad que la tradición espiritual identifica con mucha claridad. La ansiedad, en su forma más fundamental, es el intento de controlar lo que no podemos controlar. Es el esfuerzo de la mente por asegurar el futuro cuando el futuro es, por definición, incierto. Y ese esfuerzo es agotador. Es como intentar atrapar el viento con las manos.
Cuanto más fuerte aprietas, más se escapa. Jesús habló de esto con una claridad que me asombra cada vez que lo leo. En el Sermón de la Montaña dijo: ¿quién de vosotros, por mucho que se preocupe, puede añadir un solo codo a su estatura? Es una imagen casi humorística. Nadie puede crecer 1 centímetro a base de preocuparse. La preocupación no añade nada. Y, sin embargo, la preocupación consume. Consume tiempo, energía, salud, relaciones, alegría. Y luego Jesús dice algo que me parece de una belleza poética extraordinaria. Mirad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Sin embargo, os digo que ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Los lirios de un jardín, cuidado por un jardinero. Los lirios del campo, los que crecen en los márgenes del camino, en los lugares más inesperados. Esos lirios no tienen ansiedad. No planifican su futuro, no se comparan con otras flores. Simplemente son lo que son, con toda su belleza, confiando en el proceso que los sostiene. Ahora bien, Jesús no está diciendo que no trabajemos, que no planifiquemos, que no tomemos responsabilidad de nuestra vida. El contexto lo deja claro. Lo que está diciendo es que hay una diferencia entre la responsabilidad y la ansiedad, entre el cuidado diligente y la preocupación paralizante, entre hacer lo que puedes hacer y angustiarte por lo que está fuera de tu control. Y esa distinción, esa frontera entre lo que puedo hacer y lo que está fuera de mis manos, es uno de los ejercicios espirituales más poderosos y más liberadores que conozco. ¿Qué puedo hacer yo en esta situación? ¿Eso es mi responsabilidad? ¿Lo que no puedo controlar? ¿Lo que está más allá de mis capacidades, de mis recursos, de mi alcance? Eso lo pongo en manos de Dios, no porque sea una excusa para la pasividad, sino porque hay una sabiduría en reconocer los límites de lo humano y confiar en lo que va más allá de lo humano. Los alcohólicos anónimos tienen una oración que se ha vuelto famosa precisamente porque toca algo profundamente verdadero. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar y la sabiduría para reconocer la diferencia. La sabiduría para reconocer la diferencia. Esa es la clave. Y esa sabiduría no se adquiere de golpe. Se cultiva, se practica día a día, momento a momento, en las pequeñas decisiones cotidianas de soltar lo que no podemos controlar y abrazar lo que sí está en nuestras manos. Y soltar, esa palabra que parece tan simple y que es tan difícil. Soltar no es rendirse. Soltar es confiar. Soltar es reconocer que no eres el único responsable de que el universo funcione correctamente. Soltar es la decisión de dejar de apretar los puños y abrir las manos. Y en esa apertura, en esa vulnerabilidad que parece debilidad y que en realidad es una forma profunda de fortaleza, es donde la gracia puede entrar. Estamos llegando al final de nuestra conversación de hoy y quiero dejarte con algo que espero que lleves contigo mucho tiempo. Quiero hablarte de la esperanza como práctica diaria. No como emoción, no como sentimiento, no como algo que tienes o no tienes dependiendo de las circunstancias, sino como una práctica, como algo que se cultiva conscientemente todos los días en los momentos pequeños. La gratitud es una de esas prácticas. Y sé que cuando estás en el fondo del pozo, hablar de gratitud puede sonar cruel. Pero no te estoy pidiendo que finjas agradecimiento por cosas que no te parecen buenas. Te estoy pidiendo algo mucho más pequeño y mucho más real. Te estoy pidiendo que en medio de lo que sea que estés viviendo ahora mismo, encuentres una cosa, una sola, algo que todavía funciona, algo que todavía está. Puede ser tan pequeño como el hecho de que hoy ha salido el sol, o que tienes agua caliente, o que alguien te sonrió en el supermercado, o que tu corazón ha latido hoy 102.000 veces sin que tú tuvieras que pedírselo. La gratitud no niega el dolor, la gratitud amplía el campo de visión. La gratitud te recuerda que la realidad es más grande que el problema, que aunque el problema sea enorme, irreal y urgente, no es todo lo que existe. Y ese recordatorio, ese pequeño ensanchamiento de la perspectiva, puede ser el primer movimiento hacia la salida. La oración es otra de esas prácticas. Y no me refiero necesariamente a fórmulas largas y complicadas. Me refiero a esa conversación honesta con Dios de la que hablamos antes. Me refiero a abrir la boca o el corazón o los dos y decir simplemente, aquí estoy. No puedo más. Ayúdame. 3 palabras o una o ninguna si las palabras no llegan. Porque Dios lee también el silencio. Dios lee también las lágrimas. Dios lee también ese peso que llevas en el pecho y que no sabes cómo nombrar. Y la acción es la tercera práctica. La esperanza que no se traduce en acción se marchita. No te pido grandes gestos. Te pido el siguiente paso, ese pequeño paso concreto que puedes dar hoy.
llamar a esa persona, pedir esa ayuda, escribir esa carta, tomar esa decisión que llevas semanas aplazando, dar ese primer paso en la dirección del Padre, aunque todavía no veas la casa desde donde estás. Porque la esperanza no es pasiva. La esperanza es la energía que mueve los pies cuando la mente todavía no tiene todas las respuestas. La esperanza es lo que te hace levantarte aunque no sepas exactamente a dónde vas. La esperanza es lo que te permite plantar una semilla en una tierra que parece seca, confiando en que hay una sabiduría en la naturaleza y más allá de la naturaleza que sabe hacer crecer lo que parece imposible. Hubo un hombre llamado Etty Hillesum, en realidad era una mujer, Etty Hillesum, una joven judía holandesa que murió en Auschwitz en 1943. Pero antes de morir escribió un diario que es uno de los documentos más extraordinarios del siglo XX. Y en ese diario, mientras el mundo a su alrededor se desmoronaba, mientras la barbarie avanzaba, mientras el futuro se cerraba, Etty escribió cosas de una luminosidad increíble. Escribió, a pesar de todo, la vida es hermosa y llena de sentido. No porque las circunstancias fueran hermosas, sino porque había algo dentro de ella que las circunstancias no podían destruir. Esa llama interior de la que hablábamos al principio, y yo creo que esa llama está también en ti. Aunque ahora mismo no la veas, aunque ahora mismo estés convencido de que se apagó. Las llamas no siempre se ven. A veces solo quedan brasas, pero las brasas tienen calor, y el calor puede encender el fuego de nuevo. No sé exactamente qué estás viviendo tú en este momento, no sé el nombre de tu valle, no sé el peso exacto de lo que llevas, pero sé esto, no estás solo en él. Y sé que hay una historia más grande que la que puedes ver desde donde estás ahora. Y sé que el autor de esa historia te conoce por tu nombre, y que tiene en sus manos no solo tu presente, sino también todo lo que todavía está por venir. La esperanza no te promete que mañana todo será perfecto. La esperanza te dice que mañana seguirás teniendo compañía en el camino, que seguirás siendo amado con un amor que no tiene condiciones ni caducidad. Que cada nuevo día trae consigo la posibilidad de un comienzo, por pequeño que sea. Y eso, en los días más oscuros, es suficiente. Es más que suficiente. Es todo lo que necesitas para dar el siguiente paso. Que puedas hoy, sea cual sea el peso que llevas, soltar aunque sea una pequeña parte de él. Que puedas abrir las manos, aunque sea un poco. Que puedas decir, aunque sea en un susurro, no estoy solo en esto. Y que esa pequeña llama de esperanza que nunca se apaga del todo, que está en ti desde que fuiste creado, encuentre hoy un poco de aire fresco para arder con más fuerza. Que así sea.